Hola, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos hoy. Antes de iniciar, les recordamos mantener su audio y video apagado. Al finalizar el webinar, se dará un espacio para preguntas y comentarios. Hoy nos acompaña como expositor el maestro internacional y psicólogo Leonardo Valdés. Muchos de ustedes conocen a Leonardo como jugador de ajedrez. Leonardo es maestro internacional desde el 2001 y varias veces ha sido campeón nacional de Costa Rica e integrante de la selección nacional mayor desde hace también bastante tiempo. También Leonardo ejerce como psicólogo, es licenciado en psicología por la Universidad de Costa Rica desde el año 2001. Durante su tiempo en Barcelona, España, estudió 2 maestrías, una en psicología cognitiva conductual para niños y adolescentes y otras en avances psicoanalíticos de la clínica en niños y adolescentes, ambas entre el año 2012 y 2014. Y también tiene un posgrado en terapia racional emotiva conductual, otorgado en el 2015. Además de jugador, Leonardo es conocido como entrenador de categorías menores sub-20 y la FIDE le otorgó el título de FIDE Trainer en el año 2004. También queremos aprovechar el webinar de hoy para anunciar el lanzamiento de su sitio web, centropsicológico.org, que al final de la charla se los mostraremos, donde pueden encontrar información sobre el tema de la charla de hoy y otros relacionados con psicología. Entonces, los dejo con Leonardo. Buenas noches, ¿me escucha, Caro? Sí, lo escuchamos bien. Bueno, buenas noches a todos. ¿Se ve bien también la presentación? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. En realidad es un tema que a mí me gusta mucho. Cuando Carolina me dijo que si quería hacer un seminario sobre este tema, obviamente es un tema que me interesa. El ajedrez desde niño y la psicología más o menos desde adolescente. Así que son dos temas muy importantes. En general yo he trabajado en psicología clínica, pero la psicología deportiva está bastante relacionada con la psicología clínica y con el ajedrez. Así que, bueno, en la exposición de hoy vamos a hacer un pequeño segmento que es donde yo hago toda la exposición y luego una parte de preguntas específicas que pueden ser de cualquiera de los temas tratados o de algún otro distinto. Bueno, ok, ahí había como un... Vamos a hablar un poco de la psicología en general, o sea, qué es la psicología y de ahí cómo lo vamos a aplicar al ajedrez y cómo vamos a entender lo que es la psicología deportiva en general. La psicología, la Asociación de Psicología Americana lo define como el estudio de la mente y el comportamiento. La APA, que así se llama, muy famosa, tiene que definirlo de este modo porque la psicología no se puede definir únicamente como el comportamiento. El comportamiento, para los que han estudiado psicología, para los que saben un poco de psicología, sabemos que el comportamiento está relacionado con la conducta y por ese motivo se menciona. Sin embargo, también tiene que mencionarse la mente porque la mente es un constructo abstracto que no se puede observar. De este modo, la APA incluye lo que podría ser el psicoanálisis y también la psicología clínica o la psicología cognitiva conductual. Las dos grandes ramas de la psicología. Sin entrar en polémicas de si estos términos son o no aplicables, pues en términos generales la psicología estudia ambas cosas. El comportamiento es lo que llamamos normalmente la conducta y la mente podría ser básicamente todo lo que sean constructos cognitivos
dentro de la gran caja negra de Watson, por ejemplo, o dentro de todo lo que estudiaba Freud en el psicoanálisis. Por eso menciono aquí que la mente tiene aspectos visuales y no visuales. También, dentro de la psicología, y esto nada más es por una introducción general, sin embargo quería mencionarlo porque es muy importante, al menos ha sido importante para mí durante mucho tiempo. Los diferentes modelos del tiempo y el espacio, que luego los vamos a ver que se pueden aplicar, tienen diferentes aplicaciones. Sin embargo, en lo que se refiere a la psicología propiamente, los modelos del tiempo, vamos a ver acá, los modelos de tiempo y espacio varían. El psicoanálisis piensa que puede existir tanto la retrocausalidad como la causalidad normal. En las teorías de psicología clínica cognitivo-conductual, existe un poco más, un pensamiento más lineal. Por eso se ha considerado, vamos a verlo acá, se ha considerado que son dos paradigmas diferentes que pueden dividirse o que pueden entrar en choque en algunos casos, igual que en la física. Después, esto puede parecer un poco complicado, pero quería hacer una pequeña introducción sobre la psicología para que se entienda, porque hay gente que piensa que el psicoanálisis y la psicología cognitivo-conductual, no sé cómo, bueno, esto va a seguir saliendo, supongo. Hay una pequeña discusión, se podría decir, en psicología entre psicoanálisis y cognitiva-conductual. Si lo pueden observar ahí, no sé esto, Carolina, si lo desactivas ahí, pero bueno. Muy bien. Como les decía, se puede comparar un poco la psicología cognitiva conductual con la física clásica y el psicoanálisis con la psicología cuántica, podría ser, o con los modelos relativistas, que también tienen diferentes aplicaciones. Pero en general, lo que yo quiero que quede más o menos claro es que el comportamiento entraría aquí donde dice matter, materia, y la mente entraría donde diría mind, del lado izquierdo del gráfico. Y podríamos observar que tal vez un poco la psicología cuántica o lo que es la física cuántica o la física relativista tiene más que ver con cosas que no se pueden observar. Hay muchas series al respecto que se pueden ver, que les recomiendo ver. Muchos temas, muchas películas sobre este tema, sobre lo que no se puede ver y sobre la importancia del pasado en el futuro o la importancia del futuro en el pasado. A diferencia de la psicología cognitiva, que es muy centrada en el presente. Y ya lo verán ustedes en algunas teorías específicamente de psicología deportiva donde se recomienda concentrarse en el presente, el famoso mindfulness, que lo veremos más tarde. Sería una teoría congruente con la existencia única del presente. Y esto no significa que la realidad no confluyan ambos elementos. Puede ser tanto los elementos no observables y los elementos observables, los medibles. Es por eso que en psicología clínica, sobre todo, vamos a observar una serie de fenómenos muy interesantes y también en psicología deportiva, fenómenos muy interesantes que usted no pudo haber previsto si usted se basa únicamente en lo observable. Y es muy interesante ese tema, sobre todo a la hora de predecir, de buscar factores de riesgo, de poder estudiar a las poblaciones y las enfermedades mentales. Pero bueno, con esta pequeña introducción quería nada más indicar que la psicología, al igual que la física, tiene divisiones parecidas entre lo que pasó entre Newton y Einstein, y que no era casualidad que Freud fuera amigo de Einstein, y curiosamente también Lasker. Entonces, bueno, al mencionar a Lasker creo que podemos seguir a hablar de psicología deportiva. La psicología deportiva, evidentemente, como les decía, se centra más en el presente, aunque ya verán que en algunos momentos es necesario aplicar algunos principios de psicología del pasado o del futuro. La psicología deportiva es la psicología que se aplica al rendimiento óptimo. Esto es importante porque el rendimiento óptimo es cuando tenemos una situación específica, una partida en ajedrez, por ejemplo, o en otros deportes, el momento exacto donde necesitamos que el atleta rinda al máximo.
Y eso no es tan sencillo. La psicología deportiva se encarga de que el atleta en ese momento esté totalmente preparado para, para rendir. Y necesitamos que todos los factores confluyan para que el atleta esté en su mejor condición. La psicología deportiva también se encarga del mantenimiento de la salud mental. Es un tema bastante importante, la salud mental en general, para todos los escenarios que podamos pensar, por ejemplo, actualmente en la pandemia, por ejemplo, por mencionar uno, qué tan afectada estará la salud mental cuando salgamos de la pandemia. No es solo la salud física, sino la salud mental. Y en deporte también va a darse este hecho, eh, donde necesitamos que el atleta tenga buena salud mental y no sacrificar. Esto es muy importante, pero lo mencionaremos más tarde. Hay algunos documentales sobre esto. No sacrificar la salud mental por obtener el máximo rendimiento. ¿En qué momento el psicólogo debe ser psicólogo deportivo o psicólogo clínico? Personalmente, yo creo que la salud mental va primero y después el rendimiento. Por supuesto, hay entrenadores y hay preparadores físicos y hay psicólogos que, buscando el máximo rendimiento, están dispuestos a comprometer la salud mental del atleta. Hay un documental que ustedes pueden ver sobre esto en Netflix, donde la salud mental del atleta queda comprometida seriamente. Lo hemos visto en otros casos donde atletas sufren reveses o sufren crisis psicológicas porque la salud mental no va primero en ese caso. Y la salud mental debe ir primero en el psicólogo deportivo también. La psicología deportiva también se encarga de los aspectos sociales y del desarrollo de las actividades deportivas. Los aspectos sociales como el trabajo en grupo, como el saber adaptarse a un entorno educativo, incluso a veces el terreno de la familia. No es inusual que el entrenador tenga que saber algo también de psicología y tratar a sus atletas con delicadeza psicológica. También saber tratar a las familias, saber tratar el entorno en que cada cual crece, las culturas distintas en las que se da el deporte. No es lo mismo China que India, que Rusia, que Costa Rica. Y finalmente el estudio de los espacios deportivos y las organizaciones, como por ejemplo decir la Federación, el ICODER, el Comité Olímpico, la cultura organizacional de todas estas entidades gubernamentales, incluso la filosofía del gobierno de Costa Rica, por ejemplo, y los espacios deportivos. Cómo podemos generar espacios para que los jóvenes o incluso edad mayor, cualquier edad, puedan tener acceso al deporte y hacer una cultura, un país donde el deporte tenga mayor prioridad, mayor importancia. En algunos países los espacios deportivos están muy bien trabajados, incluso aquí en Costa Rica, en algunos cantones, pero en otros no. El ajedrez es un ejemplo. Recuerdo cuando fui a El Salvador, donde estaban alistando varias mesas de ajedrez para instalarlas en diferentes parques del Salvador, lo cual me pareció una iniciativa excelente. Y que aquí en Costa Rica estamos en este momento un poco lejos de tenerlo. Pero bueno, los espacios deportivos son importantes, crearlos, generarlos y apreciarlos. Y bueno, en general, estos son los temas que la psicología deportiva trata. No vamos a hablar de todos, vamos a hablar de los que yo creo que les puede interesar más a ustedes. Sin embargo, son todos temas muy importantes dentro de la psicología deportiva. Vamos con una discusión. Esa es una discusión bastante interesante. Si el ajedrez es un deporte o no. Todavía en Inglaterra, por ejemplo, donde el ajedrez está considerado un deporte y está afiliado a todas las entidades gubernamentales deportivas, la definición de deporte que se usa en Inglaterra es actividad física. Y mucha gente a veces pregunta si el ajedrez es un deporte, independientemente de si es un arte, ¿verdad? O una ciencia, que ya veremos después. Sin embargo, vamos a establecer, obviamente dado que estamos hablando de psicología deportiva, y porque sabemos, sin embargo, vamos a fundamentar, esto está basado en diferentes investigadores. El ajedrez, vamos a declarar así, de manera muy llana, muy plana, que el ajedrez es un deporte. Vamos a mencionar algunos de los elementos que están en todos los deportes y además, ¿por qué el ajedrez también tiene un gasto físico?
Los estudios más importantes demuestran que en el ajedrez hay gasto energético. El tema de la glucólisis anaeróbica es el gasto energético que tiene el cerebro. Normalmente el cerebro humano tiene muy pocas reservas de energía. El cerebro humano puede trabajar hasta cierto punto, pero no tiene muchas reservas energéticas. Dado un cierto punto de estrés o de exigencia al cerebro, tiene que ir a recurrir a otras fuentes de energía. Y aquí empieza la glucólisis anaeróbica. No voy a explicarle todos los detalles porque tampoco yo los entiendo muy bien, pero lo que es importante acá es que la glucólisis hace que generemos gasto energético y que podamos quedar cansados después de una partida. Si no fuera por eso, nos sentiríamos como si nada, pero cualquiera que haya estado en una partida de 5 horas y ojalá la haya perdido, sabe cómo sale de la partida. Cualquiera que haya jugado un torneo de 9 días sabe cómo termina ese torneo, o ni qué decir de cuando hay doble ronda. Y eso es un tema que podrían pensar los organizadores para el futuro, qué tanto puede afectar doble ronda a jóvenes en crecimiento, ¿verdad? En desarrollo, porque estamos sometiéndolos a un estrés muy fuerte y no queda claro que las ventajas organizacionales compensen el gasto que tienen que hacer. En todo caso, está claro, por eso se recomienda o los nutricionistas recomiendan estar comiendo algo suave durante la partida, algo dulce, precisamente por el gasto de energía. Pero está claro que como en una actividad, aunque sea una actividad puramente mental, el ajedrez tiene un componente físico muy importante. También en los deportes se necesita la memoria y la toma de decisiones, que sabemos que en el ajedrez es importante, la práctica. Requiere que tengamos inteligencia selectiva y habilidades técnicas. Requiere una conducta organizada y reglas. Por eso el ajedrez, personalmente yo no conozco a ningún niño menor de 4 años que pueda aprender a jugar ajedrez. Creo que la edad mínima a la que un niño, ya incluso genio, podría aprender el ajedrez es a los 4 años. Antes de eso, es difícil que un niño pueda tener una conducta organizada. Podría haber un caso, pero alguien tendría que demostrármelo. En términos de psicología general, y según las teorías de Piaget y en general del desarrollo humano, un niño no va a entender reglas hasta los 4 años. De modo que por más que lo castiguemos, le digamos cosas, que se comporte, no va a servir de nada antes de los 4 años. Y el ajedrez sí podría aprenderse en niños específicamente talentosos a partir de los 4 años, y cuanto más cerca de los 4 años, se podría decir que tanto mejor. El ajedrez también promueve la salud y la educación, como lo veremos más adelante. Promueve el trabajo en equipo. Se podría decir que el ajedrez es un deporte individual, pero no es así. En principio, es un deporte contra otra persona y ya solo eso requiere la colaboración, requiere también el buen comportamiento. Y ya solo en una partida podemos observar si una persona tiene buenos principios. Antes se consideraba el ajedrez como un deporte de caballeros. Lo que quería esto decir es que existe, en ese sentido existe una buena conducta. Y esta buena conducta debe regir en el ajedrez como deporte. La buena conducta es parte de lo que tenemos que, digamos, decirle a los niños y practicar con los niños, que esto es quizá uno de los aspectos más importantes. El trabajo en equipo también se puede notar cuando jugamos en equipos, precisamente. Cuando hay que lidiar con un entrenador, hay que lidiar con que se puede ser titular, ser suplente o quedar fuera del equipo y seguir apoyando desde afuera, apoyar a los compañeros. La experiencia de jugar a 4 tableros es diferente de jugar a 10 tableros, como se juega en España, o a 12 tableros, como se está jugando a la Olimpiada Online, donde tienes que ver qué está pasando en el tablero 12. Y esto es trabajo en equipo. Hay que saber generar estrategias, saber quién tiene que jugar a tablas, quién tiene que jugar a ganar. Y también el orden de los equipos, quién va en primer tablero, quién va en cuarto tablero, y esto depende mucho del estilo del entrenador. Personalmente, yo siempre he ido por el mérito y pongo a mi mejor jugador de primer tablero, cueste lo que cueste. Pero hay entrenadores que varían en esto y también depende mucho de la psicología del propio entrenador y su mentalidad, qué tan ganador es o qué tan perdedor es, porque hay entrenadores ganadores y entrenadores perdedores. La competición y el rendimiento óptimo, y también
La profesionalidad. Este último aspecto es muy importante. La profesionalidad significa que uno puede ser un deportista profesional, que uno puede ser únicamente ajedrecista si así lo desea. Yo saqué el título de licenciado en psicología y luego las maestrías, pero esto no significa que me pude haber dedicado únicamente al ajedrez, lo cual también es muy válido y tiene sus riesgos, por supuesto, pero el deporte en sí, el ajedrez, permite ser un profesional del ajedrez, tanto como jugador, como entrenador, como árbitro. Hay muchas ramas del ajedrez que uno puede practicar y puede únicamente dedicarse al ajedrez. Ahora, si esto es beneficioso o no, probablemente no. Probablemente sea bueno tener alguna otra cosa aparte del ajedrez, pero esto ya es por un tema del desarrollo del cerebro humano, de la inteligencia humana, más que de la profesionalidad. Pero en general, la profesionalidad es importante y tiene una gran ventaja al ajedrez de que podemos ser profesionales hasta una edad avanzada, cosa que no sucede en otros deportes, donde aproximadamente a los 30 años hay un declive notorio. Pasamos a la psicología del ajedrez. Algunos temas que preocupan a las personas es si tienen talento. Es una pregunta muy recurrente en las personas de si tienen talento para el ajedrez y probablemente hoy obtengan la respuesta. No sé si la que quieren, pero probablemente hoy la obtengan. Versus el entrenamiento. El entrenamiento es también muy importante y ¿qué pesa más? Ustedes lo pueden ver en casos, podemos tomar casos paradigmáticos. Podemos ver el caso de Carlsen, por ejemplo, el caso de Robert Fischer o el caso de Kasparov, Karpov, Korchnoi. Hay estudios sobre en qué momento alcanzaron su rendimiento óptimo y qué pesó más, qué pesa más, el talento o el entrenamiento. Las inteligencias específicas del ajedrez, también la inteligencia artificial, el alto rendimiento y la salud mental. Vamos con el talento. Espero que todos puedan ver este diagrama. No se esfuercen mucho por dar mate. Verán que es imposible. Sin embargo, hay estudios, se hicieron muchos estudios sobre el talento innato. Se considera que en ajedrez sí hay talento innato. Esto es algo muy importante porque se puede notar desde un niño de muy escasa edad y está un caso como el de Reshevsky, aproximadamente desde los 5 años ya daba partidas por todo Estados Unidos y hacía una serie de exhibiciones simultáneas. Y así hay varios casos. Por ejemplo, los grandes maestros, aunque esto no es únicamente talento, pero los grandes maestros últimamente se están haciendo más jóvenes. Y está el caso de Karjakin, y que es uno que mantiene, no sé si el récord, pero muy cerca del récord, a los 12 años. Este diagrama que ustedes ven a la derecha, espero que lo vean bien, es un diagrama, es uno de los tantos tests que se pueden utilizar para medir el talento. Básicamente, este es uno de un psicólogo checo, Cerny, que se lo ponía a los niños. No se lo ponía, se lo puede poner a adultos también. Y trata de lo siguiente. Ustedes tienen que mover el caballo desde A1 hasta H8, siguiendo toda la diagonal, tocando todas las casillas del tablero. Sin embargo, no puede tocar las casillas donde un peón negro se lo coma. Entonces tienen que ir moviendo el caballo hasta que toque todas las casillas importantes, como podrán ver ahí, B2 está prohibida, D2, está prohibida E2, G2, etc. La dificultad de este ejercicio evidentemente es el movimiento del caballo, que es uno de los que más están asociados al talento ajedrecístico, porque es la pieza más inusual en su movimiento. Muchos niños pueden entender el alfil, la torre, la dama, hasta el rey, pero les empieza a costar más con el peón, el caballo, porque son las piezas más inusuales. El peón es extremadamente inusual y tiene un comportamiento errático. Por eso, es difícil que el peón sea comprendido por todos los niños. Además de que a veces puede moverse dos, a veces una, a veces come en diagonal. Esto ya es bastante confuso para ciertos niños, a veces para ciertas personas también. Entonces podríamos decir que el carácter bipolar del peón y también el carácter errático del caballo hacen que este ejercicio sea muy interesante.
¿Qué es lo que sucede? Que aquí usted, el tiempo es lo que cuenta. Usted puede hacer este ejercicio en 2 horas, 3 horas o en 10 minutos, pero el talento está relacionado con la velocidad con que usted lo haga. Se considera que un gran maestro lo tiene que hacer en menos de 5 minutos. No lo sé, pero eso es lo que se supone que debe suceder. Y ojalá en menos de 3 minutos. Ahora, los niños con talento, ustedes notarán que podrán hacer este ejercicio en un tiempo menor a los 10 minutos. Debería esperarse. Sí, o a falta, digamos, se puede tener un mal rendimiento en la primera ocasión y un buen rendimiento en un segundo intento, que esto también lo descubrió Cerny, y básicamente es el rol del aprendizaje en el ajedrez. Hay niños que juegan mal, tal vez las primeras 5 partidas, a las próximas 5 van mejorando, y hay una curva de mejoría que también define el talento. Entonces el talento, tenemos esta capacidad innata para entender el movimiento de las piezas, la geometría del tablero. También yo me recuerdo que algunas técnicas que usaba como entrenador de Cartago era a niños talentosos, que tenía uno de 6 años, por cierto, de que me dijera, me hablara del tablero sin verlo. La geometría del tablero, el movimiento de las piezas. Además, el ajedrez tiene un talento específico. Son habilidades específicas las que necesitamos en ajedrez. El entrenamiento es muy importante también. Y ahora veremos si es más importante que el talento. Se considera, hay estudios que revelan que se necesita una década para adquirir maestría en ajedrez. Este proceso ahora está siendo cuestionado por los nuevos talentos prodigios, hindúes, chinos, de diferentes nacionalidades, incluyendo noruegos, donde están requiriendo menos de este tiempo de 10 años. Pero se considera que para dominar casi cualquier materia se necesitan al menos 10 años y una cantidad importante de horas para dominarlo. Por tanto, el entrenamiento es igual de importante que el talento. Un niño puede tener mucho talento en ajedrez y desperdiciarlo porque no hace entrenamiento, porque no quiere dedicar las horas, y luego veremos otras características, pero un niño que se resista a entrenar o un adulto, un joven que se resista a entrenar, eventualmente va a ver sus capacidades ajedrecísticas mermadas por más talento que tenga. A la inversa, un jugador que entrene mucho, aunque tenga un talento menos especial, podría alcanzar el mismo rendimiento, y ahí podríamos ver la polémica entre, por ejemplo, Korchnoi y Karpov, aunque no hay duda de que Karpov entrenaba muchísimo, pero sí se notaba, por ejemplo, en el match de Fischer contra Spassky, y donde se hablaba del carácter indolente de Spassky, cómo Spassky le gustaba mucho la vida, la buena vida, por ejemplo, sí, y Fischer estaba dedicado única y exclusivamente al ajedrez. Fischer era una combinación inusual de talento increíble y entrenamiento increíble, excepcional en ambos casos, por lo cual está considerado entre los mejores jugadores de la historia. Para mí personalmente el mejor. Pero hay, por supuesto, polémica sobre quién será el mejor. La memorización de patrones es muy importante en ajedrez. Y bueno, la memorización de patrones, ya lo veremos, es muy importante también, que lo veremos más tarde. Dentro de las capacidades específicas que necesitamos en el ajedrez, se ha notado que bueno, es algo que hemos escuchado mucho, si serán más inteligentes o no los jugadores de ajedrez que el resto de la población. Bueno, la respuesta genérica es que sí. Sin embargo, muchas personas han notado que hay contraejemplos. Vemos a alguien que juega muy bien ajedrez, pero en el resto de las cosas es un desastre. Esto puede pasar también, y lo veremos después, que esto puede pasar más frecuentemente de lo que creemos. Sin embargo, sí está demostrado que a mayor habilidad específica en el ajedrez, es decir, a mayor elo, habrá una mayor correlación de coeficiente intelectual. Podríamos creer que alguien que ya sea gran maestro probablemente tenga un alto coeficiente intelectual, tanto en las pruebas de Wechsler como de Raven. No así en un jugador que sea aficionado, pero hay una correlación. Asimismo, hay correlaciones en la capacidad del proceso de información compleja, por lo cual, bueno, en la velocidad de trabajo también, donde seguramente ha influido mucho la existencia del reloj de ajedrez, y el pensamiento numérico. Por tanto, podría pensarse que un ajedrecista tiene mayor correlación
con áreas como la computación, la matemática o el procesamiento de información de cualquier tipo. Puede ser la inteligencia, contraespionaje, contrainteligencia, todo ese tipo de temas, investigación, están correlacionados. Un ajedrecista podría ser bueno en estas áreas. No así en la inteligencia visoespacial, ni tampoco en otras inteligencias no específicas o no las mencionadas acá. Por tanto, el ajedrecista sí podría ser más inteligente que el resto, pero con condiciones. Si están viendo el diagrama, que probablemente en lo que yo estaba hablando, algunos se quedaron viendo el diagrama, es mate en 3 jugadas. Y aquí, este es un ejercicio de 1845, basado, que sale en el libro de Psicología del Ajedrez de Hurstone, que es uno de los mejores quizá que hay, porque también está el de Crogius, está el de Fine, hay varios. Pero aquí este es un ejercicio donde encontrar el mate en 3 jugadas no es fácil. Y la creatividad en el ajedrez es muy importante. El tema de la creatividad tiene que ver más con el arte. Por tanto, hay unos elementos estéticos, artísticos, creativos en ajedrez que solo pueden ser comparados al arte, pero que también se aplican en el deporte. Este ejemplo, bueno, no sé si lo habrán visto, el mate en 3. Yo no traté de resolverlo, les voy a ser honesto, no traté de resolverlo. Igual, probablemente lo hubiera resuelto, pero hubiera costado mucho. Pero bueno, la jugada clave aquí es alfil C1. Y como pueden ver, el negro está clavado por todas partes, casi ahogado, solo puede mover el peón B. Tendría que hacer B5. Y aquí estamos en riesgo de ahogarlo. Entonces hay que buscar una solución creativa. Y la solución creativa es torre D2. Torre D2 evita que el rey quede ahogado. Entonces tiene el rey F4. Y aquí le podemos dar mate con torre D4. Es mate porque es jaque doble. Defiendo el peón de G4, la torre da jaque y no hay manera de parar el mate. Pero es un ejercicio bastante difícil. Lo pudieron hacer mientras yo hablaba, no me queda más que felicitarlos. Pero demuestra cómo en ajedrez hay que recurrir a soluciones altamente inusuales en algunos casos, y de eso se basan muchos libros de ajedrez. Cómo resolver problemas con salidas completamente distintas, como aquí podría ser el torre de 2 o ese mate en torre de 4, que es absolutamente ilógico desde el punto de vista tradicional. La creatividad es muy importante porque la gente creativa es la gente que piensa diferente. Como dicen en inglés, outside the box. Gente que totalmente tiene otra manera de pensar, y la creatividad en ajedrez puede ser desarrollada y debe ser desarrollada. Vamos a entrar al tema de la transferencia. Básicamente los estudios desde 1901 está muy claro que el ajedrez, la inteligencia del ajedrez se puede transferir a otros aspectos, pero solo en los elementos que ya mencioné. Por eso, otra vez, si las personas, los ajedrecistas son más inteligentes que el resto, sí, pero solo en los elementos que ya mencionamos, que son capacidad de procesamiento de información, velocidad de trabajo, pensamiento numérico o creatividad. Quizá un alto CI si la habilidad ajedrecística es muy alta. Pero esto no significa que pueda ser transferido a la música, al arte, a otros tipos de arte o a otros tipos de inteligencia visoespaciales. Eso no está demostrado. Este es un ejemplo y esto se demostró de esta manera. Bueno, aquí pueden ver dos diagramas de un experimento que se hizo con grandes maestros y con aficionados. Entonces, básicamente, para los aficionados al ajedrez o la gente que no sabía jugar mucho ajedrez, las dos posiciones son iguales. Nada más ven un montón de piezas de ajedrez, pero para cualquiera de nosotros que haya jugado ajedrez, las dos posiciones son, primero, una no tiene ningún sentido y la otra sí. Entonces se les pedía que la vieran por 10 segundos, 15 segundos y luego la repitieran. Pueden ser más de 15 segundos. Obviamente, los grandes maestros pueden repetir la posición de la izquierda, la posición A, fácilmente. Y cuanto más elo, más fácilmente. Es más, un gran maestro, probablemente si juega India de Rey todavía más, puede ver esta posición un segundo y ya recordarla. Sin embargo, una persona que nunca ha jugado India de Rey probablemente le tome más tiempo. Alguien que ha jugado Benoni tal vez sí la recuerde.
Y así se demostró que los grandes maestros tienen inteligencia esquemática y de patrones. Por eso gran parte del entrenamiento en ajedrez, tanto en táctica como en estrategia y en aperturas, es memorización de patrones, el reconocimiento de patrones. Sin embargo, la posición B, se encontró en la posición A que los grandes maestros básicamente destrozaban el rendimiento de los aficionados. Un aficionado podía tardar minutos enteros en reconstruir esa posición o no poder lograrlo nunca. Y el gran maestro lo hacía en segundos. En la posición B, sin embargo, como ustedes pueden notar, es una posición completamente irracional que no tiene ningún sentido. Y en este caso, los grandes maestros lo hacían igual de mal que la gente que no sabe jugar ajedrez. Esto demuestra que el cerebro humano, el cerebro del ajedrecista, funciona con patrones. Básicamente la posición B es tan irregular, probablemente yo no podría reproducirla, no tiene ningún sentido. Por eso los grandes maestros tenían dificultades enormes para reproducir esto, no tenía ningún sentido esta posición, y esta es una de las demostraciones del ejemplo de qué habilidades pueden ser transferidas y qué habilidades no. Pero sí demuestra también la importancia del reconocimiento de patrones y cómo funciona la mente del profesional o del jugador fuerte en ajedrez. Les menciono un poco sobre inteligencia artificial, porque es un tema que está de moda. Voy a tratar de pasar un poco más rápido sobre estos temas para llegar digamos, puramente rendimiento. La inteligencia artificial, hace poco vieron ustedes el match de AlphaZero contra Stockfish, donde destroza a Stockfish. Actualmente Stockfish está mejorando y AlphaZero no tanto. Sin embargo, AlphaZero llegó a un punto de perfección casi máxima. En aproximadamente 9 horas, que fue lo que le tomó al servidor de Google, jugar 44 millones de partidas contra sí mismo. Y una de las cosas interesantes de la inteligencia artificial es que se basa en las simulaciones. Creo yo que es muy difícil para el ser humano repetir la inteligencia artificial. Se llama inteligencia artificial, pero creo que no es directamente la misma inteligencia humana. Es muy parecida, el rendimiento, el output es casi igual al humano, pero el modo en que se llega me parece a mí, que un humano no podría replicarlo. Por tanto, jugar como AlphaZero, de momento, yo creo que es casi imposible. Sin embargo, si ustedes ven el ejemplo de Carlsen y otros jugadores están estudiando AlphaZero, esta posición que ven al lado derecho, el blanco ya AlphaZero lleva blancas contra Stockfish, que lleva negras. AlphaZero tiene como no sé cuánto de elo, 3.500, y Stockfish a unos miserables 3.300. Pero acá pueden ver que AlphaZero ya sacrificó los peones de flanco de rey, no le queda nada, y sin embargo aquí AlphaZero considera que dama D2 le da un 0,657, o sea, 65% de posibilidades, casi 66% de posibilidades de ganar. Es decir, casi 2/3, o básicamente 2/3 de posibilidad de ganar, y por eso jugó dama de 2. Nosotros, bueno, yo hubiera jugado alfil de 3, así, y que ni siquiera está entre las mejores opciones de AlphaZero. Así que ustedes pueden tratar de ver, por eso es que es tan difícil para un ser humano replicar el pensamiento de AlphaZero, pero bueno, el humano tiene la gran capacidad plástica de ir aprendiendo todo lo que va viendo y por tanto no sería inusual que alguien pueda replicar el pensamiento de AlphaZero. AlphaZero se basa en redes neuronales y en el pensamiento probabilístico y no tanto, bueno, lo vamos a ver, bueno, acá está, no tanto en los principios específicos, se basa mucho en los principios generales. AlphaZero también es observacional, o sea, se basa en los hechos y no en las reglas lógicas, como por ejemplo la pareja de alfiles. Aquí la pareja de alfiles es lo que uno como humano trataría de proteger y AlphaZero esto no le importa absolutamente nada. También es muy activo, busca las jugadas que le den más posibilidad de ganar y eso está relacionado con lo que los seres humanos llamamos actividad. Para AlphaZero esto nada más se llama probabilidad de ganar. Para los seres humanos es actividad. Con el tiempo, probablemente los seres humanos puedan traducir la inteligencia artificial a la inteligencia humana, pero eso tomará un tiempo. Es interesante este tema, que lo vamos a dejar así. Vamos a entrar entonces al alto rendimiento en ajedrez, que tal vez lo que más importa, porque la gente quiere saber dos cosas: cómo ser mejor en ajedrez o cómo entrenar mejor a las personas. Vamos a entrar en lo que es alto rendimiento.
estoy tomando algunos temas que también los analiza un psicólogo deportivo acá en Costa Rica y analizó algunos de estos temas basados en Michael Jordan. Nosotros podríamos usar otro jugador cualquiera. De hecho, hay muchos ejemplos para estudiar el alto rendimiento en ajedrez. Dentro de los más interesantes, para mí, estarían Fischer, Kasparov, Karpov, Carlsen, y usualmente son también campeones mundiales. Sin embargo, estos son jugadores que se podrían estudiar, y evidentemente hay que tener a Korchnoi por la longevidad, Anand, que se pueden estudiar únicamente desde la perspectiva de la psicología. No hace ni siquiera falta ver las partidas. Eso es muy importante, porque el psicólogo deportivo podría ser que no sepa jugar ajedrez. Lo ideal es que sepa jugar ajedrez, pero no tiene por qué ser un jugador muy bueno en ajedrez. Después es que sea muy buen psicólogo. Es igual. Bueno, el entrenamiento invisible se refiere a las horas que pasaba Michael Jordan practicando tiros, cuando ya todos los demás se habían ido a ducharse y para la casa a comer. En ajedrez sucede lo mismo. Hay Fischer, cuando todos estaban ya comiendo, Fischer seguía viendo posiciones de ajedrez. Se puede decir que era quizá demasiado exagerado, que podía sacrificar su salud por estar entrenando demasiado, pero lo que no se le puede decir es que no entrenara. También memorizaba libros enteros, lo mismo que hacía Ivanchuk, veía libros, los memorizaba, estudiaba variantes sin parar. Y este entrenamiento que lo demostró, el primero que hizo este experimento fue Laszlo Polgar, con Judith, Susan, y demostró que el entrenamiento invisible o el entrenamiento de horas, de largas horas, daba resultados, independientemente del género, porque las Polgar, derrumbaron algunos mitos de los géneros en ajedrez, hombres contra mujeres, que es un tema que también es muy interesante. La concentración, se requiere alta concentración para poder jugar bien ajedrez. La zona, o como dicen en inglés, the zone, es el momento en el que el deportista puede jugar bien, el mejor momento que puede ir a la partida. Si usted está desconcentrado, si usted no está pensando claramente, yo le recomendaría que ofrezca tablas, porque básicamente no está fuera de concentración. Y para poder rendir en cualquier deporte hay que tener concentración. Eso tiene que ver con la salud mental, por supuesto. Sin embargo, la capacidad de concentración la tienen jugadores increíbles como probablemente Caruana, que yo creo que tiene una alta capacidad de concentración. Y hay muchos otros ejemplos de jugadores que tienen esta capacidad, mientras que otros están básicamente derrumbados. Un caso interesante sería Nepomniachtchi, que parece tener problemas de concentración. Es, como les digo, un tema de estudio muy interesante, pero lo importante es focalizarse a lograr estos estados mentales. La resiliencia se refiere a la capacidad de adaptarse ante los eventos negativos, por ejemplo, ante una derrota. ¿Qué pasa con el jugador que pierde una partida? El jugador que no tiene resiliencia probablemente se derrumbe y juegue mal la que sigue, pero el jugador resiliente va a seguir. Así que esto es importante desarrollarlo desde niños y en todo en la vida, la resiliencia. El deporte puede ser también un refugio de los problemas en la familia, de los problemas en otras cosas, pero la resiliencia es importante para todo. Es la capacidad de resistir, la capacidad de reponerse, de volver a inventarse. Por supuesto, hay muchos ejemplos, pero podríamos mencionar a Najdorf, cuando toda su familia es atrapada por los nazis mientras él está jugando en Argentina. Najdorf esto no lo derrumbó y pudo mantenerse gracias al ajedrez, no solo como profesional, sino volver a reconstruir otra familia desde cero y en otro país, y se cambió el nombre también, de Mijail a Miguel. Esto es un ejemplo altísimo de resiliencia, lo mismo que Víctor Korchnoi, que pasa como exiliado a Suiza, huyendo de Rusia. Y así hay ejemplos muchísimos en el ajedrez, cómo la resiliencia es importante para alcanzar el máximo rendimiento y cómo es importante también fortalecer la resiliencia. Y si uno tiene problemas de salud mental, se van a ver afectados también en la resiliencia. El mindfulness, bueno, mindfulness es todo un tema en psicología muy popular que se basa en concentrarse en el presente.
no tener, en este caso, preocupaciones externas. Decían que Jordan se concentraba a tal punto que no podía ver, nada le afectaba absolutamente. Pero en ajedrez podríamos ver ejemplos como Kasparov, que básicamente entraba a un estado de meditación casi cuando jugaba. Yo sí lo vi jugar, el último, antes de que se retirara, por dicha pude verlo, tanto en Linares cuando contra Karpov como en la Olimpiada de Bled, que fue la última que ganó Rusia en el año 2002. Desde entonces Rusia no gana una Olimpiada. Y eso ya es un problema para los entrenadores rusos, no para nosotros. Pero bueno, el mindfulness se basa en la capacidad de dejar los problemas atrás. Y si esto es posible o no, si es posible dejar los problemas atrás, al menos durante la partida, sí. De por vida no creo que el mindfulness sea aplicable. Creo que es imposible dejar los problemas atrás por siempre. Y esto debido a la que mencioné en la primera diapositiva, que seguro ya se olvidó, o algunos la están pensando en ella, sobre la retrocausalidad o la importancia del pasado en el futuro. También se ha demostrado que el futuro influencia el pasado. Hay una serie sobre esto. Sin embargo, los psicoanalistas franceses lo han visto. Y entonces el mindfulness, por ese lado, yo tendría algunas dudas epistemológicas, pero en cuanto a la práctica deportiva, durante el momento de la partida, es muy útil. La motivación es importante. La motivación es la capacidad de poder seguir queriendo jugar ajedrez, de poder estar con ansias de la siguiente partida independientemente de lo que suceda. Y también están las guerras psicológicas donde el jugador se puede motivar por una guerra psicológica o desmotivar. También están los rivales difíciles, rivales que por estilo son más complicados, y hay que trabajar mucho la motivación en el deportista. La motivación tiene que ver con la salud mental, por supuesto, y lo mismo que las guerras psicológicas. Quizá las más famosas, evidentemente volvemos a Fischer-Spassky, y también, aunque Fischer no necesariamente hizo una guerra psicológica, sino que Fischer tenía esa forma de ser. Él era así, esto no era una pose. Mientras que en el caso de la lucha psicológica que se dio entre Korchnoi y Karpov, tanto en Merano como en Baguio, creo que ahí se había una guerra psicológica preparada, donde trataban de desmotivar, desequilibrar al oponente. También se da mucho esto en los deportes individuales como tenis, boxeo, especialmente en boxeo, donde la guerra psicológica comienza desde antes de la pelea. La pelea a veces dura un minuto. Ustedes lo han visto. Se mueve mucho dinero en el boxeo, pero lo que más interesa a los aficionados es la pelea previa verbal entre los oponentes. El trash talking, que también lo hacía Michael Jordan, y también lo podía hacer, actualmente lo hace Carlsen, lo hace bastante. Lo aplicó Fischer sin querer, probablemente. Lo aplicó Korchnoi. Así que veremos que hay bastantes jugadores. Decían que Lasker era un experto en esto. Yo considero que Alekhine era todavía más peligroso que Lasker en la guerra psicológica. Pero todos, absolutamente todos, hasta el más inocente como Ewe o Capablanca, usaban estas técnicas. El manejo de las cargas es importante porque también no queremos, como lo mencionaba en un momento, no queremos dedicarnos únicamente al ajedrez. Es importante que el cerebro tenga un descanso y pueda hacer otras cosas, música, puede hacer psicología, puede hacer otro deporte, puede hacer una carrera. Hay muchas otras maneras de manejar las cargas de entrenamiento porque no queremos que el deportista se canse, se frustre y básicamente pueda entrar a un modo en el cual le deje de funcionar la cabeza, como diríamos, o más bien llega a un punto donde se hastía del ajedrez. Esto puede pasar en niños, así que hay que tener mucho cuidado en el manejo de todos estos elementos que acabo de mencionar para todos los adultos y para todos los deportistas, pero en niños es muy importante mantener el equilibrio, no exigir un alto rendimiento si vamos a descuidar algunos de estos aspectos. Y para el tema personal, cualquiera de nosotros que entrena ajedrez debe manejar sus cargas de manera individual, igual que en cualquier deporte. Esto es muy importante, lo cual no quita lo primero que mencioné del entrenamiento invisible y la importancia. Vamos a tal vez el tema que es importante para mí, si la salud mental es más importante que el rendimiento. Yo me considero ante todo psicólogo clínico y psicólogo deportivo es
no necesariamente, pero se puede trabajar en psicología deportiva y es unas áreas que me interesan en el futuro. Pero la salud mental debe ir primero. O sea, ¿en qué debe ir primero? ¿El rendimiento o el equilibrio mental? Creo que la respuesta para mí es el equilibrio mental. Es muy importante mantener la fuerza mental, el balance, en contra del rendimiento. Si el rendimiento es importante, por supuesto, jugar bien es importante, pero hay que tomar descansos, hay que saber equilibrar la vida familiar, la personal, la profesional con el ajedrez, con el deporte en general. El ajedrez o cualquier deporte no se pueden convertir en una obsesión, no se pueden convertir en una salida clínica a problemas más profundos. No son la solución a todos los problemas. Ahora bien, el ajedrez puede ayudar en algunos casos a reducir o a minimizar o a proteger contra la psicosis. Y yo pienso que este fue uno de los elementos que influenció en la vida de Fischer. Es un tema que he estado investigando, pero que no he publicado aún, sobre qué tanto el ajedrez le ayudó a Fischer, más bien a protegerse de la psicosis. Fischer probablemente era prepsicótico y el ajedrez lo protegió más bien. Hay gente que piensa que el ajedrez más bien le pudo haber afectado y es todo lo contrario. El ajedrez le afectó. El ajedrez lo protegió. Por eso, cuando Fischer se retira, se descuida, pierde su factor de protección y nada lo protegería después de la psicosis. Por lo cual, la psicosis, el ajedrez podría ser ayudar, pero también hay casos donde el ajedrez desencadena psicosis, por lo cual hay que medirlo si es un factor de riesgo o es un factor protector. En el autismo, el ajedrez, sobre todo en los casos de Asperger, el ajedrez es bastante útil y se utiliza. Hay algunos casos de ajedrecistas, grandes maestros, incluso campeones nacionales de otros países, que tienen autismo y juegan de manera espectacular. En depresión se puede utilizar, pero sobre todo en su aspecto social. Ahora, en media pandemia no, pero cuando hay trabajos en equipo, cuando hay actividades, por supuesto que ayuda a la depresión, a salir, a jugar, a relacionarse con otras personas, es muy importante. Voy a mencionar brevemente, bueno, lo que ya mencionamos del pasado, el presente, el futuro. Bueno, creo que ya lo mencioné. Básicamente es que en salud mental es importante siempre estar analizando las cosas del pasado, siempre estar consciente de los problemas que uno tiene que resolver en la vida y no se pueden ahuyentar o no se pueden evitar por siempre. Hay que trabajarlos. Y esto también en el deportista. Hay deportistas que deben trabajar su psicología, deben trabajar su pasado, su historia familiar, si quieren resolver y ser mejores jugadores. No se puede. Por supuesto que hay contraejemplos también. Sin embargo, lo ideal es que alguien juegue ajedrez, pero a la vez trabaje en todo lo demás. Su familia, su trabajo, en sí mismo. Y trate de tener pues la mayor capacidad de hacer diferentes cosas, de poder hablar sobre sí mismo. Y todo esto puede que influencie en su salud mental y por tanto en su rendimiento. Por eso hay algunos entrenadores que recomiendan otros deportes, natación, o recomiendan lecturas, novelas, etcétera, porque en general se busca el equilibrio y el ajedrez lo que queremos es que sea una parte más de una vida completa y no algo que afecte el equilibrio. Y voy a mencionar brevemente ventajas o inconvenientes de retirarse del ajedrez. Como les decía, hay gente que se ha retirado del ajedrez. En general, yo considero retirarse de cualquier actividad ya un elemento sospechoso para el psicólogo. Sin embargo, hay que revisar por qué se retira la persona. Si se retira de un torneo, cuántas veces se retira de los torneos, o si ya se retiró del todo del ajedrez porque le causaba mucho estrés. Hemos visto al principio como al ajedrez como deporte, que sí, es verdad, personas que padezcan del corazón o personas que tengan hipertensión pueden verse afectadas por el ajedrez y deben tener cuidado. Pero en general la población, sobre todo de edad adulta, no creo yo que sea bueno que se retire del ajedrez competitivo, por lo cual sí creo en las categorías senior, categorías avanzadas, porque sí puede ser un factor de protección tanto contra la demencia senil como el Alzheimer. Sin embargo, se requieren más estudios.
pero el ajedrez podría ser un factor de protección contra estos elementos. El ajedrez puede ayudar a mantener el cerebro activo, por lo cual el que se piense retirar del ajedrez tiene que pensar entonces qué va a hacer a cambio para compensar la pérdida del esfuerzo que estaba haciendo en el ajedrez. Aparte del factor de motivación o de su factor de competitividad que está viendo afectado, y estudiar muy a fondo por qué se retira del ajedrez, qué es lo que está pasando, o si es que el ajedrez ya llegó a su punto máximo, porque no es lo mismo retirarse siendo Kramnik, ya campeón mundial, multimillonario, igual que Kasparov, para dedicarse a actividades políticas, que retirarse en media carrera ajedrecística. Pero bueno, son temas interesantes. Y ahora, básicamente me gustaría escuchar preguntas. No sé, Carolina, ¿cómo lo hacemos? Hola, muchas gracias. Bueno, antes de las preguntas, me gustaría... No sé, Carolina, si está ahí. Sí, aquí estoy, ¿me escucha? Ah, bueno, ok. Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Eh, Leonardo, si gusta, antes de las preguntas, vemos lo de la página para que la gente Bueno, lo la página pueda ver. está activa ya a partir de hoy. Este es el nombre de la página, Centro Psicológico ORG. Básicamente sobre temas de psicología infantil, juvenil, que es a lo que yo me he dedicado más que todo. Todavía no he puesto de ajedrez. Pronto tendré algo de ajedrez también, de psicología deportiva. De momento estamos con nada más psicología infantil y juvenil, pero ya la pueden visitar y por supuesto cualquier opinión que tengan la voy a agradecer, materiales o opinión sobre el blog que trata sobre muchos temas. Me ha costado bastante, bastante combinar hacer la página con jugar, por ejemplo, la Olimpiada en línea y todo esto, pero estoy tratando de mantener también el equilibrio. Yo pienso que la página es interesante y les agradezco si le dan una visita o la recomiendan. Así Sí, claro. que por ese lado, está bien. De hecho, pueden visitarla y van a ver varios materiales. También va a haber más información sobre Leonardo y formas de contactarlo. Entonces los invitamos a ver la página, que hoy precisamente, aprovechando el webinar, la están estrenando. Entonces, ahora pasamos a la parte de preguntas. Voy a poner la Eh, cámara por aquello de si, ujú. vamos a ver, la puedo poner, ¿no? Sí, claro. Si alguien quiere Ok. hacer alguna pregunta, puede usar el recurso de levantar la mano o puedes hacer la pregunta en el chat, como guste. Lo primero es que no sé, en algunos temas tal vez pude haberme extendido demasiado, así que no sé. Bueno, Felipe. Felipe tiene una consulta. Felipe, si Ok. gusta, activa el micrófono. Listo, gracias. Un gusto. Una consulta. Todo esto claramente usted expresaba de eh, digamos, mezclar el deporte con otros elementos o conocer la competitividad y todo esto. ¿Qué punto un atleta puede lograr entender esto por él mismo o qué punto sí es necesario ya que tenga alguien que le ayude, digamos, que sea un psicólogo o el entrenador o así, digamos, comparado con tal vez atletas de la élite, tal vez, o bueno, también de atletas de la élite de acá, por ejemplo. No creo que muchos hagan uso de estos recursos y que si tuviesen estos recursos, digamos, de un psicólogo o entender más estas cosas de competitividad, pudiesen mejorar los resultados. Ok, Felipe, gracias por la pregunta. Sí, lo ideal es que todos tuviéramos un psicólogo en general, no solo deportivo, sino clínico, esto en general para la mayoría de la población, pero si no, al menos tener un entrenador y que el entrenador sí debe tener algunos conocimientos básicos de psicología para poder ayudar al atleta. El entrenador sí debe ser una persona sensible y debe ser una persona que potencie la salud mental por encima del rendimiento.
Hay que tener mucho cuidado con estos entrenadores que son capaces de sacrificar el rendimiento, perdón, la salud mental con tal de obtener mejor rendimiento. Y por eso el entrenador debe ser muy sensible, debe ser también un poco psicólogo, pero si el entrenador se ve desbordado por las circunstancias, debe recurrir a un psicólogo. Lo mismo con el atleta debe ser uno siempre responsable de uno mismo, así que como deportista uno sabe en qué momento debe recurrir al psicólogo, en qué momento el entrenador es suficiente, y es importante tener el balance. Lo ideal es tener ambas cosas, un buen entrenador, un buen psicólogo, y también uno mismo enfocarse al máximo en lograr el máximo rendimiento, pero muchas cosas no se pueden hacer por uno mismo. Quisiéramos resolverlo todo nosotros solos, pero no todo el mundo puede hacerlo. Es un mito que podemos resolver todo solos. Así que cuanto más ayuda podamos obtener, y si peor es la situación, mejor, de una persona capacitada. En deporte, en ajedrez, sobre todo, con mayor razón. Gracias. Tenemos varias consultas en el chat. La primera es Carlos López, que pregunta cómo se puede trabajar con atletas que se hayan retirado por motivos de desmotivación y quieren volver a un alto rendimiento. Muy bien, Carlos. Como mencionaba, el retiro, ¿verdad? Yo pienso que personalmente creo que el retiro siempre hay que evaluarlo porque puede ser peligroso retirarse del ajedrez. Sobre todo si no tenemos otra actividad que nos compense. Y por eso mucha gente siente en algún momento de la vida como las ganas de volver al ajedrez, porque sienten que se retiraron, pero no lograron lo que querían. Tenían metas todavía que quedaron sin alcanzar. Yo creo que uno tiene que alcanzar las metas que uno tiene. Así que lo primero es buscarse uno dentro de uno mismo, qué metas tiene usted. Sea la meta que sea. Hay gente que quiere llegar a 2000 de Elo, hay gente que quiere ganarle al vecino, hay gente que quiere llegar a primeras, hay gente que quiere llegar a la selección, hay unos que quieren hacer norma, va subiendo o va bajando, no importa. Pero lo importante es tener una meta. Una vez que usted tiene la meta, eso lo motiva a usted a volver al ajedrez, y se parte de que uno tiene que ir paso a paso, uno tiene que ir logrando metas. Hay gente que dice, ¿usted cree que yo pueda ser maestro FIDE? ¿Usted cree que yo pueda ser maestro internacional? No lo sé porque usted tiene 1900 o tiene 2000. Usted no puede hacer esa pregunta hasta que tenga 2200. Cuando tenga 2200, hablamos. Entonces hay que ir paso a paso. Hay que ir motivándose con las pequeñas cosas, como por ejemplo encontrar el mate en 3 que acabamos de ver, motivándose con las pequeñas cosas, y luego encontrar esa meta que usted lo podría hacer volver al ajedrez. Por ejemplo, estar si es senior, pues protegerse, también su salud mental, también entrar en la selección o quedar en otros primeros lugares. Hay que encontrar esas metas, lo que a uno lo logre mover, y ser uno honesto consigo mismo, porque siempre hay muchas metas por cumplir. Si uno deja una meta sin cumplir en ajedrez, creo que no es buena idea. Gracias. Natanael pregunta los nombres de las series que recomendó en la charla. Muy bien. Bueno, Natanael, algunas, no me sé los nombres, otras, por ejemplo, estoy viendo una Dark, que es alemana, que habla sobre la retrocausalidad, que puede tener que ver con esto. La otra serie, que es muy peligrosa de ver, puede que algunos se afecten mucho si la ven, que es sobre lo que sucedió en la selección norteamericana de gimnasia femenina y cómo los entrenadores prácticamente abusaban psicológicamente de los atletas, y algunas veces no solo psicológicamente, con tal de obtener el máximo rendimiento. Y eso se da mucho en Europa del Este, cómo los atletas eran básicamente torturados para obtener el máximo rendimiento en gimnasia, por ejemplo. Y no dudo de que algunos grados de tortura ya han existido en Europa del Este. Y por tanto hay grandes diferencias con el deportista occidental, que es más libre, tiene más cosas. Pero bueno, esa serie de Netflix sobre la gimnasia, series psicológicas sobre, por ejemplo, de perfiles psicológicos, las que existen sobre el FBI, de investigación, porque el desarrollo de los perfiles psicológicos, bueno, a mí me encanta el tema y puedo recomendarlo. Hay también películas sobre jugadores específicos, la película, y libros también, ya que no me lo preguntas, pero hay libros como Endgame sobre Fischer,
o las biografías. Por ejemplo, puedo recomendar, aunque no tiene que ver con ajedrez, la biografía de André Agassi, donde él narra todo su camino sufriente para ser el número 1 del mundo en tenis. Pero es básicamente lo mismo, se requiere lo mismo que para jugar bien ajedrez. Agassi pasó por muchos sufrimientos y es un libro excelente. También hay libros puramente sobre psicología deportiva, pero creo que, bueno, es como un amplio rango. Cualquier serie sobre temas profundos de psicología. También, obviamente, el documental sobre Michael Jordan. Así que ahí tienes por lo menos unas 40 horas, por lo menos que mencioné. Gracias. Edwin Vega solicita que amplíe el comentario que hizo al principio acerca de que hay entrenadores ganadores y perdedores. Ok, Edwin, en mi opinión, eso va con el tema del entrenamiento y uno de los temas que a mí me ha gustado es entrenar otros deportes. He pensado siempre, no solo como psicólogo, como ajedrecista, ¿cómo sería entrenar en otro deporte? Así que uno de los temas que siempre me ha apasionado es si yo fuera, por ejemplo, entrenador de otro deporte. Pienso en fútbol, por ejemplo. Y pongamos el ejemplo de fútbol porque en fútbol hay un ajedrecista que es un excelente entrenador y está entre nosotros, que es Johnny Chávez. Tal vez no juega tanto ajedrez, pero es ajedrecista. ¿Qué tanto le servirá el ajedrez? Es algo que deberíamos entrevistar o preguntarle a Johnny y podría ser buscarlo para un seminario sobre las relaciones entre fútbol y ajedrez, por ejemplo, que yo creo que hay muchas. Está Quique Setién, que es el entrenador del Barcelona, que él es también potencia al ajedrez. Y hay entrenadores de boxeo que obligan a sus boxeadores a jugar ajedrez para desarrollar la concentración. Pero, ¿a qué me refiero con entrenadores? Bueno, primero, un entrenador ganador es un entrenador que sabe potenciar el rendimiento sin sacrificar la salud mental, sin sacrificar el equilibrio del equipo. Un entrenador ganador fue Phil Jackson. ¿Por qué? Porque Phil Jackson en los Bulls mantuvo la cohesión del equipo. Esto pasa mucho en los equipos femeninos con los que yo trabajé mucho, donde hay que mantener la cohesión del equipo, sobre todo en femenino infantil, femenino juvenil, donde a veces ni se conocen o se ven muy poco. Se ve también, por ejemplo, en la Olimpiada, cuando fuimos con, por ejemplo, dos entrenadores diferentes, Carlos Granados, excelente, y él trató de mantener en todo momento la cohesión del equipo, igual Alexis Murillo cuando estuvo como entrenador, trataron de mantener la cohesión del equipo, que es muy importante. Mientras que otros entrenadores se concentraban en los mismos, no trabajaban en el equipo, no los mencionaré, pero pésimos, y por tanto la selección más bien fue un gasto. Tener esos entrenadores no sirvió para nada, básicamente. Entonces, además, el entrenador ganador, en mi opinión, va a alinear, va a buscar siempre estrategias para ganar los matches, no para ganar solo una medalla. Es decir, si tenemos un equipo de 4 jugadores, sabemos que 3 no van a ganar medalla, pero no podemos decirles a esos 3 niños, muchachos, miren, ustedes se van a sacrificar por este otro. Ok, puede ser como en ciclismo, pero para mí la estrategia correcta es darles a todos esos muchachos, los 4, la posibilidad de jugar en equipo y ganar como equipo. Si queremos una medalla individual, pongamos al niño que tiene la opción individual, pero no sacrifiquemos a 3 otros niños para que se sacrifiquen por otro. Lo pueden hacer, pero el entrenador ganador debe buscar que el equipo funcione, porque no sabe, tal vez en 2 años ese equipo que perdió pueda ganar medalla todo el equipo. Por tanto, el entrenador ganador piensa en el futuro, piensa en el equipo, piensa en general, global, y el entrenador perdedor piensa en cómo sacar la medalla mañana, cómo ganar la partida de mañana. El entrenador perdedor está pensando en el presente y no está pensando en general a largo plazo en el proceso. Igual que en fútbol, veámoslo lo que está pasando con la Liga Alajuelense, por ejemplo, lo que pasó con el Barcelona en algún momento, el Real Madrid. Ejemplos de casos, la Liga Alajuelense, que es un caso muy triste para un psicólogo y para un liguista también, de cómo los jugadores se desmoronaban en el match final. Para mí hay problemas en el entrenador. El entrenador siempre debe ser el que da la pauta, la guía, el espíritu con el que el equipo tiene que ser, y por eso Phil Jackson era un genio en eso. Creo que con eso, ¿verdad?
Ok, gracias. Pablo, que supongo que es Pablo Monge, un saludo a Pablo, dice que un saludo para el profe Leo, fui su pupilo en Azodema, a su Ah, criterio, Pablo. sí, a su criterio, ¿cómo debe ser el acompañamiento de un padre para jugador de ajedrez? Muy buena pregunta, Pablo. La verdad, no sé si ya serás padre, porque si yo lo entrené a usted era un adolescente. Pero bueno, Avi, si ya es padre, la ya hija es padre. sí, la hija de Pablo está en el grupo de ajedrez de San Ramón, Me siento, Abigail. me siento muy viejo porque tengo muchos alumnos que yo conocí de 12, 13 años que ahora son papás. Entonces no sé qué pensar. Y Pero siéntase bueno, más viejo porque está en el colegio ya. mientras no sean abuelos, mientras no sean abuelos, todavía puedo sentirme bien. Pero sí, bueno, Pablo, el padre tiene que tener todas las características que acabo de mencionar del entrenador ganador, pero en vez de pensar en el equipo, pensar en la familia. Es decir, es bueno tener un niño que sea bueno, pero no podemos descuidar al hermano que no juega ajedrez. ¿Qué cosa estamos haciendo por el hermano? Si tenemos 3 hijos, necesitamos velar por los 3 niños, no solo por uno. No solo por el que juega bien ajedrez, sí, o por el que juega bien básquet, o por el genio, y los otros dos, ¿qué? Porque esos otros dos van a influenciar al otro. Así que el padre siempre tiene que tener el equilibrio y velar por los hijos que tiene todos, como grupo, la familia, su esposa y la relación de pareja. Así que un padre, ante todo, tiene que ser buen padre y tratar de ser buen esposo. Y si ya se divorció, pues buen ex esposo, ¿verdad? Así que en la situación de padres divorciados, también hay que tratar de mantener el equilibrio con la ex esposa, por más peleas que haya y por más abogados que se metan, si hay hijos. El padre también tiene que velar porque el niño tenga equilibrio, que disfrute del ajedrez y que esté motivado. Hay niños que están totalmente presionados por el tema de las medallas y los papás los regañan, los papás se enojan y los papás se involucran demasiado. Por eso es una buena regla separar a los papás completamente de los campos de entrenamiento, incluso de los torneos, tenerlos alejados es buena idea porque los papás se ponen tal vez más nerviosos que los hijos y porque los presionan. Los papás quieren obtener éxito a través del hijo y no debe ser. El hijo tiene que tener su propio éxito. El papá acompaña y puede estar orgulloso del éxito o del fracaso de su hijo, siempre y cuando el fracaso sea porque el fracaso siempre va a estar en ajedrez y en todos los deportes y en todas las actividades, pero un buen padre es el padre que va a apoyar a su hijo en todas las circunstancias. Ante todo, lo va a apoyar porque es su hijo, le vaya como le vaya y va a potenciar, como acabo de decir, para reiterar, el buen funcionamiento de la familia, de todos los demás niños y también tratar de ser un buen entrenador, un buen psicólogo del niño, preguntarle si está motivado para jugar ajedrez, si le gusta, si realmente es algo que él disfruta, si de verdad o solo disfruta ganar o disfruta estudiar, porque no es lo mismo. Y lo ideal es que un niño disfrute estudiar ajedrez, no solo ganar. Y si va a llorar porque perdió, está bien, pero acompañarlo y decirle, bueno, entrenamos, hicimos lo que pudimos, vamos a seguir adelante. Esto solo es un paso más en un camino más largo que tenemos. Y si no llegamos, pues bien, pero lo importante es seguir el camino, seguir con lo que queremos y el día que a usted no le guste el ajedrez, hacemos otra cosa y nos encargamos de otros temas, pero si al niño le gusta, pues acompañarlo, no presionarlo demasiado, darle todos los consejos, tratar de potenciar todo lo que acabamos de ver, la motivación, el aprendizaje de táctica, los temas, reconocimiento de patrones que pueden ser estratégicos, estructuras de peones, ver las partidas de otros jugadores, motivarse con las historias de los grandes jugadores, Fischer, ver las películas, por ejemplo, sobre Fischer, Buscando a Fischer, por ejemplo, una película muy bonita, motivacional también, y leyendo novelas de niños que se esfuerzan. Pienso que por ahí hay mucho trabajo para hacer para un papá que esté, y por supuesto para el papá cuando esté la partida, mejor vaya a tomarse un café, hable con un amigo y no vea la partida. Gracias. Kevin pregunta, ¿cómo es el proceso de romper barreras psicológicas? Recuerdo cuando Bernal hizo el título de Gran Maestro, él mencionaba que tuvo que romper la barrera psicológica de ver si se podía. He notado que en Costa Rica muchas personas cuentan con barreras de este tipo con respecto al progreso y lo que se puede lograr viniendo de un país menos desarrollado.
Bien, ¿cómo se llama el que pregunta, perdón? Kevin. Kevin. Bueno, buena pregunta, Kevin. Hay barreras psicológicas para todo. Yo personalmente no soy gran maestro todavía, pero es una barrera para mí que aún no sé cómo responderte, cómo romperla, pero bueno, sí se tienen que romper las barreras psicológicas poco a poco, o sea, paso a paso, meta a meta, y encontrando siempre la motivación interna, no la externa, porque la motivación externa es frágil y es falsa. En cambio, la motivación interna es verdadera y es duradera. Entonces, primero, la barrera en sí no significa nada. La barrera en sí no tiene no tiene ninguna importancia. Lo que importa es que uno, a través de la barrera, a través del esfuerzo, logre algo útil para la vida. Por eso digo el equilibrio, la salud mental. Si estás esforzando por ser, no sé, maestro FIDE, va a destrozarle a uno la vida, entonces no sirve. Pero si la barrera tiene que ver ya con un aspecto puramente mental, de que no podemos alcanzarlo, obviamente, bueno, Bernal es un buen ejemplo de cosas que se pueden lograr. Bernal ha venido desde siempre abriendo camino a todos los demás porque se hizo MI antes que todos y nos permitió a los demás pensar, bueno, mira, sí podemos ser maestros internacionales. Algo que cuando yo estaba creciendo era imposible de pensar, totalmente imposible. Esa es una barrera mental. En Costa Rica tenemos muchas barreras. Kevin tiene razón. Hace poco creo que rompimos una en la Olimpiada al quedar por encima de otros equipos latinoamericanos, incluyendo Cuba, que es una barrera para nosotros. Pero yo pienso que el jugador tico todavía le tiene temor al cubano, al venezolano, al colombiano. Todavía hay demasiado respeto. Y yo pienso que Costa Rica, por ese lado, más bien los centroamericanos se están perdiendo el respeto a nosotros. Ellos se están rompiendo la barrera psicológica que somos nosotros. Y nosotros no nos encargamos de romper la barrera psicológica de Cuba y de los países europeos. Esto cuesta. El jugador no está normalmente pensando en romper barreras psicológicas. Están pensando como en ganar la partida mañana, en qué tengo que hacer mañana. No están pensando grandes estrategias. Y esto me parece que es un problema. Pero estoy de acuerdo, hay que romper barreras psicológicas para Costa Rica. Por ejemplo, demostrar que lo de la Olimpiada no fue un accidente, que Costa Rica de verdad tenemos capacidad para jugar ajedrez, podemos vencer al resto de los países del área, de que Costa Rica tiene esa capacidad, pero hay que creerla y creer algo es difícil. Vuelvo al equipo de la Liga Alajuelense, la Liga Deportiva. No me queda claro que estos jugadores estuvieran convencidos de ser campeones, ni en el match contra Heredia, ni en el match que acaba de pasar contra Saprissa. Y esto es totalmente un error, si no de Karevich, que es el entrenador, del psicólogo, si es que tenían, o la psicóloga, que me parece, a juzgar por los resultados, no la tenían. Y la barrera psicológica solo se puede romper, creo, con ayuda de un profesional o alguien que sepa lo que está haciendo, específicamente dirigido para romper la barrera. Uno personalmente también puede hacerlo a nivel, digamos, en solitario, pero tratando de disfrutar más el camino, porque si no disfrutas ese camino, se te puede convertir en una barrera cada vez más grande. No sé. Gracias. Uh-huh. Carlos López pregunta, en los casos de los entrenadores que prefieren un alto desempeño que cuidar la salud mental como psicólogos, ¿cómo se puede convencer a los entrenadores? Bueno, convencer a un entrenador es muy difícil. A veces los entrenadores se basan en su forma de ser, incluso a veces convencer a un padre es muy difícil. Así que uno siempre tiene que ver de qué modo puede trabajar con la personalidad de la persona, de la situación general, de lo que uno tiene en el momento para poder buscar el resultado. Si el entrenador no está cumpliendo con su función, si es un entrenador que está pensando solo en el presente o está sacrificando a su hijo por dar la medalla a otro, por supuesto que uno tiene que intervenir como padre y hacerle entender al entrenador que piense en el futuro. Por supuesto que hay entrenadores que se basan en las medallas, al menos aquí en Costa Rica, o en las barreras psicológicas, como mencionaba Kevin. Los entrenadores no pueden basarse en esto ni decir, bueno, somos un cantón, que no tenemos proyección. Pensar así, y por eso vemos que cantones históricamente siguen fallando porque no tienen esa proyección y las medallas de oro se las llevan siempre los mismos. Eso es un tema psicológico completamente. Eso no tiene que ver con el entrenamiento, eso tiene que ver con los temas psicológicos. ¿Por qué hay cantones de las áreas limonenses que no ganan en ajedrez? ¿Por qué la zona sur se cayó completamente cuando antes
era líder, mientras que San Ramón mantiene una historia buena de ajedrez porque la mantienen a lo largo de una narrativa útil a partir de Bernal, de otros ejemplos de jugadores buenos de San Ramón, y mantienen la narrativa de triunfadores. La narrativa de triunfadores es lo que permite romper la barrera psicológica. Si el entrenador no entiende, pues bueno, cambia de entrenador, sería lo primero. O si no, como padre, tratar de ser el entrenador del niño, tratar de mantener el equilibrio y esperar a que el entrenador entienda. Seguramente con los malos resultados todos los entrenadores llegan a entender que están cometiendo errores. Gracias. Norvin Zamora pregunta, ¿el método autodidacta no funciona en el ajedrez? Bueno, Marvin, supongo que lo que te refieres con el método autodidacta es si podemos aprender por nosotros, nada más estudiando libros, estudiando... Y la realidad es que sí, sí podemos aprender ahora solo con el uso de libros, y aunque lo dejé al pasar el tema de Caria King, ahora los nuevos temas de los grandes maestros niños, se ha demostrado que con el uso de las computadoras se potencia a una velocidad increíble lo que antes hacíamos con libros en la época de nosotros. No sé cuántos años tendrá Marvin, pero bueno, en mi caso era estudiar sobre el tablero a veces, yo empecé con descriptivo incluso, peón 4 alfil, dama, etc. Cuando llegó C4 yo ya estaba grande, y cuando ya luego llega la primera computadora y Fritz 3 y Fritz 4, yo no podía creer que eso existiera, era imposible. Pero sí se puede ahora, hay videos, hay computadoras, hay tantísimo material para ver en internet, puedes revisar bases de datos. Entonces el método autodidacta funciona y funciona bien. Y en cierto modo todos somos autodidactas. O sea, el entrenador nos va guiando el camino, pero nosotros somos los que tenemos que hacerlo. El entrenador no nos puede dar todo dado en la mano. Si nosotros no trabajamos por nosotros mismos, nadie nos puede ayudar. Gracias. Pamela Salas pregunta, ¿cómo podemos utilizar ¿qué estrategia podemos utilizar los entrenadores cuando tenemos un atleta realmente fuerte, pero que psicológicamente, por miedo ya sea a decepcionarse a sí mismo, padres, etcétera, le afecte a su desempeño a tal punto de perder con jugadas inferiores? Bueno, Pamela, muy buena pregunta. Tiene que ver mucho con lo que hablamos hoy. Aquí lo que está sucediendo es que el niño o el joven ha perdido el equilibrio y está priorizando el rendimiento de su salud mental. O sea, aquí hubo un problema de que ustedes desequilibraron el centro siempre tiene que ser la salud mental. El niño cuando se ve presionado o forzado, empieza a jugar mal porque salió de su zona y salió de su concentración. Aquí se puede practicar, por ejemplo, mindfulness, que es muy útil. Puedes practicar mindfulness con el niño para que él se concentre solo en la partida y deje de pensar en las demás personas. Y luego, por supuesto, si son problemas familiares o son problemas personales, el niño tiene que trabajarlos por separado y el entrenador también. Ante todo, el entrenador tiene que quitar la presión en el resultado y concentrarse más en el camino, en el proceso. Como les decía, el entrenador ganador se basa también en el futuro. No importa si no ganó hoy, lo importante es que sea mejor jugador. No es importante realmente si uno es gran maestro, es importante si uno juega como un gran maestro. Entonces, eso es lo importante, es cómo uno disfruta el ajedrez, cómo uno juega. Y tal vez este niño está pasando por problemas de salud mental, ha perdido el equilibrio, puede estar deprimido, puede estar demasiado presionado, y los niños empiezan a fallar una vez que empiezan a sentir la presión. A veces es interna la presión. Esto pasa en matemáticas, pasa en español, gente que dice que no puede aprender inglés. Todos son mentiras. Mentiras que la gente se dice para sentirse mejor y para rendirse. Pero bueno, rendirse no es una opción, no en psicología deportiva. Claro. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ah, ok. Que antes de seguir con las preguntas en el chat, vamos a darle la oportunidad a Yanori que haga la consulta por micrófono. Ok, hola, ¿me escuchan? Hola.
Sí, Sí. Ok. Buenas noches a todos. buenas noches. Bueno, es una pregunta más que todo con el tema ese que es bastante vacilón de que los ajedrecistas o la gente los ve más inteligentes o ellos a sí mismos se creen más inteligentes. Y que conforme con el elo, esto también aumenta a tal punto de formarse élites, digamos, hasta en aspectos sociales, a la hora de interactuar y demás, ¿verdad? Los que hemos estado en ajedrez sabemos cómo funciona. Entonces, mi pregunta va más relacionada hacia este aspecto psicológico. ¿Es algo que el ajedrecista debería tratar de manejar en otros aspectos que no sean ajedrez, digamos, a tal manera que pueda afectarle, o inclusive en el mismo juego, hasta qué punto puede afectarle esa creencia de que se es muy listo? Bueno, muy Y buena pregunta. ¿Sí? solamente eso. No, nada más, nada más. Chao. Ok. Gracias por la pregunta, Yanori. Sí. Bueno, primero, este estudio interesante sobre la inteligencia demuestra que sí, los ajedrecistas, cuanto mayor tienen elo, por ejemplo, Fischer, Kasparov, Carlsen, hay una gran probabilidad que cuando hagan el test de inteligencia de Binet salgan más altos que la población general. Es decir, el ajedrecista es más inteligente que el promedio si el ajedrecista tiene un elo, digamos, superior a 2500, digamos. Ahí sabemos de fijo que esa persona probablemente tenga un alto coeficiente intelectual. Y conforme más subamos en la escala de 2500, más probabilidad hay. No significa que es más inteligente, solo significa que hay más probabilidad de que tenga más coeficiente intelectual. O sea, lo que hay es una correlación, no es una relación causa-efecto. Es decir, sencillamente lo que dice es que la probabilidad es alta, igual que alfa cero. Alfa cero solo calcula probabilidades. La probabilidad de ganar, pues la probabilidad de encontrar un jugador, una persona inteligente entre los jugadores por arriba de 2700 es muy alta, 99%. Probablemente todos jugadores de más de 2700 son muy inteligentes también y podrían estar como está Nakamura en bienes raíces, como está este jugador inglés, un gran maestro muy famoso, el McShane, que está también en análisis financiero, o Jong-Nun, doctor y un genio básicamente en matemática, ¿verdad? Y en composición. Sin contar Smyslov, que era músico, y Taimanov también. Entonces, por supuesto que los ajedrecistas ya muy talentosos van a ser talentosos en otras áreas también. También eso es la importancia de hacer otras cosas aparte del ajedrez para que la inteligencia no se ahogue solo en el ajedrez, como tal vez le pudo haber pasado a Fischer, o le pudo haber pasado a muchos jugadores que por estar concentrados solo en el ajedrez, y ahí sí estoy de acuerdo con Yanori, puedan perder la perspectiva del equilibrio, de hacer otras cosas, de explotar su inteligencia. La inteligencia, si no se trabaja, si solo haces ajedrez, no puedes saber si eres bueno en matemáticas, no puedes saber si eres bueno en idiomas o en análisis financiero. Ahora sería importante ser bueno en análisis financiero y en bienes raíces, no solo en ajedrez o en música. Entonces, sí. Ahora, otro tema que menciona Janori, si los jugadores se creen muy listos, pero esto ya no es un tema de inteligencia, sino de narcisismo. Y sí, el narcisismo está presente en casi todos los jugadores buenos, como Fischer, lo estuvo presente, igual que Carlsen y Spassky. Spassky puede ser un ejemplo de un jugador que se creía muy bueno, pero eso le imposibilitaba entrenar. Y Carlsen tuvo esto hasta que Carlsen empezó a tener, tal vez probablemente en el match con Kariakin, se dio cuenta de que si seguía jugando de listo iba a perder el título de campeón mundial. Y entonces tuvo que empezar a estudiar ajedrez en serio. Sí lo había hecho antes, pero no en serio. No en serio para él. Así que el jugador que se crea muy listo probablemente en algún momento va a tocar con un límite y le puede afectar. También está la persona que ya por narcisista, que se crea muy listo, que no solo muy listo, sino muy bueno, más bueno que los demás, y en ajedrez encontramos ejemplos. No sé si era Tarras el que decía que nunca le había ganado a un jugador sano, porque siempre todos buscamos una excusa para, para la derrota, para proteger nuestro narcisismo. Ah, bueno, ¿por qué le fue mal en matemáticas? Bueno, es que no estudié. Pero en realidad reconocer las limitaciones es importante y yo creo que el narcisismo se tiene que tener una dosis sana, igual que todo, para protegerse uno del bullying, para protegerse uno, el narcisismo es sano también, para uno tener motivación, creer en sí mismo, pero en una dosis adecuada también. Si es demasiado narcisismo, caemos en lo contrario, como dice Janori.
Gracias. Raquel Pérez pregunta, ¿cómo evitamos la presión psicológica o estrés durante las prácticas o entrenamientos, aún así ejecutando otros deportes? O sea, que aún cuando se ejecutan otros deportes, ¿cómo evitan la presión psicológica o estrés? Ok, en entrenamiento a mí me gustaba mucho la presión psicológica, yo la trabajaba, obviamente es la carga de entrenamiento, supongo lo que está preguntando Raquel, las cargas de entrenamiento varían según la edad, usted no puede entrenar a un niño de 10 años igual que a un joven de 14, varía por el desarrollo de cada niño. Así que cuanto más joven es el niño, más el aspecto de juego tiene que intervenir. Recuerdo mi primer entrenador, era muy simpático porque era en Pérez Celedón y él básicamente jugábamos ajedrez, no sé, 20 minutos, veíamos, no, tal vez más, veíamos partidas de Morphy, nada más de Morphy, no sé por qué, pero al final era muy interesante. Veíamos a Morphy sacrificando piezas, dando mate, los reyes saliendo por todas partes. Eh, una cosa increíble, lo de Morphy, que todavía al día de hoy lo recuerdo. Y luego jugábamos todo tipo de cosas, salíamos a correr, él nos perseguía, jugábamos entre nosotros, no hacíamos nada que tenía que ver con el ajedrez. Eso me pareció muy divertido. Yo creo que él nunca lo hizo conscientemente, sencillamente él también necesitaba salir a correr porque él también lo necesitaba, pero yo lo hacía en Cartago, cuando entrené a Cartago, me gustaba mucho hacerlo, e íbamos a jugar fútbol. Así que yo siento que el 70% al menos en masculino, iban por el fútbol y no por los entrenamientos de ajedrez. Sin embargo, iban. Lo importante es que iban, porque yo no les dejaba jugar partidos y no entrenaban ajedrez. Entonces, hay que mezclar actividades que a los jóvenes les guste. También jugábamos futbolín, jugábamos otras cosas y puede ser un entrenamiento de ajedrez que no haya ajedrez del todo. El ajedrez, el entrenamiento de ajedrez ese día no tiene por qué haber ajedrez. No tiene por qué haber nada, nada más estás trabajando cohesión del equipo, haces una fiesta o haces una carne asada o un partido de fútbol, como hace Bernal. En realidad no están haciendo ajedrez, pero están trabajando la cohesión del equipo, que ellos son un equipo, están trabajando y están haciendo cosas juntos. Y eso es un entrenamiento ajedrecístico que no hay ni siquiera un tablero. Siempre los ajedrecistas van a poner un tablero porque es inevitable y a jugar ping-pongs y dobles. Hasta jugar dobles puede ser bueno en dosis saludables o blitz, en dosis saludables también, para que los jóvenes disfruten. Y si están muy cansados del ajedrez, bueno, con mujeres también, lo mismo, hacer actividades. Con mujeres lo que hacíamos era también llevarlas a comer o que estuvieran jugando ellas en equipo, charlas motivacionales, quitarles la presión de la medalla. Igual siempre cuestan Juegos Nacionales, por ejemplo, porque como todo, por más que trabajes, siempre al final, durante la competencia, el estrés es máximo. Pero bueno, hay muchas maneras de buscar, conforme, como digo, cuanto más joven, hay que buscar el aspecto más lúdico, más de diversión y dejar la parte más estresante para los jugadores realmente talentosos, realmente fuertes y que realmente ves un proyecto a largo plazo. El resto, lo importante es que vean el ajedrez como algo lindo, tengan un buen recuerdo, lo puedan emplear, puedan saber lo que es entrenarse y disfrutarlo. Gracias. Pedro Jiménez pregunta, ¿existen tablas de cargas de trabajo recomendadas para jugadores de ajedrez? Saludos. Saludos, Pedro. Bueno, no hay tablas, Pedro, no hay tablas. Las únicas tablas serían por repetición, ¿verdad? Pero no hay una tabla específica, sino que cada entrenador tiene que diseñar la carga que le funcione mejor. Por ejemplo, jugadores como Navarra, David Navarra de Checoslovaquia, bueno, de República Checa realmente, que tiene un problema probablemente de autismo y que yo conocí personalmente, él puede entrenar 10, 12 horas al día porque el autismo se lo permite. Pero si nosotros no somos autistas, como espero, no podemos estudiar. Bueno, hay gente que lo puede hacer, pero es muy difícil tener una carga de entrenamiento tan alta por largos periodos. Normalmente las cargas, igual que en otros deportes, se distribuyen por la cercanía del torneo. Si el torneo está muy cerca, la competencia está cerca, las cargas aumentan. Y luego hay épocas de descanso. Cuando estamos entre torneos, el entrenamiento baja, pero hay que buscar, digamos, el equilibrio. Normalmente también hay gente que opta por antes de un torneo más bien bajar la carga de entrenamiento, porque el atleta se presiona demasiado, entonces le bajas la carga de entrenamiento. Depende mucho del atleta. Por ejemplo, si yo fuera el entrenador de Spassky,
yo le aumento la carga de entrenamiento. Pero si soy el entrenador de Fischer, yo se la bajo antes de la partida. Gracias. Uh-huh. Vamos a ver. Tenía otra pregunta. Daniel Chávez pregunta, ¿cómo motivar a un niño después de perder? Sale llorando, pero quiere seguir jugando el torneo. No controla esa emoción y quiere seguir. Bueno, Daniel, si el niño quiere seguir después de perder, ya se ganó, digamos, la partida, porque lo importante es que él quiera seguir jugando ajedrez. Llorar es una emoción útil, es saludable. Llorar no tiene absolutamente nada de malo. Fischer lloraba después de las partidas también, cuando era niño. No tiene nada de malo. El problema es si llora consistentemente, ¿verdad? Pero llorar después de una partida, sobre todo si estaba ganando, o si fue una cosa absurda, pues tiene toda la razón. Cualquier niño que llore es normal, es saludable. Me preocuparía yo más por un niño que siempre esté callado, que no llore, que no diga nada. Esos son los niños que realmente me preocupan a mí, los que aparentemente no hacen nada, no llaman la atención, están ocultos entre la masa, nadie los detecta porque nunca llamó la atención. Siempre dicen, mira, este niño nunca nadie se había fijado. Pero un niño que llora en dosis saludables está bien. Después de la partida le puedes decir, tranquilo, es normal, la partida la perdió. A cualquiera nos duele perder una partida, sobre todo si fue feo. Hay un mate en H7, algo así, a nadie le agrada, por supuesto. Entonces, bueno, acompañar al niño, nunca hacerlo sentir mal por llorar, como sería la lógica para cualquier niño que está llorando, siempre saber, luego preguntarle qué es lo que más te dolió o qué es lo que más te afectó. Y como le digo, mientras el niño no esté llorando todos los días por algo, si ya después quiere ir a jugar, probablemente se le olvide lo que lloró y eso sería el punto ideal, que esté preparado para ir a jugar la siguiente partida. Gracias. Cristel Jiménez pregunta, ¿de qué manera se puede cambiar o mejorar el modo de juego de pasivo a agresivo? Ok, Cristel. Bueno, el estilo de juego tiene que ver con la personalidad. Eso no lo mencioné porque no quería que la charla tuviera que ver demasiado con... Bueno, se puede extender, pero si juegas muy pasivo, tendrías que ver si tienes barreras psicológicas que te están afectando en esa partida o tu atleta tiene barreras psicológicas que pueden afectarle y hay que trabajarlas. Primero, vencer las barreras psicológicas sobre la actividad, sacrificio de piezas. Y se puede estudiar partidas de jugadores modelo que ya sabemos que son activos. Para empezar, Alfa Cero. Alfa Cero es el que estudia Carson, pero es muy avanzado. Pero podemos empezar a estudiar jugadores activos como Tal, Geller, Elmo Chirov, Alexei Chirov más recientemente, o para que te suene a alguien más familiar, Maxime Bacher-Lagrave, jugadores que tienen un estilo activo, que siempre están al ataque, que sacrifican piezas, y también puede ser cambiar un poco el repertorio, si juegas siempre, no sé, la cerrada, la cerrada es bonita, pero no vas a jugar toda la vida la cerrada, siciliana cerrada, con blancas, puedes jugar de vez en cuando abierto y aprender a jugar abierto también, que es otra cosa que a mí no me gusta que los atletas se cierren mucho en un repertorio seguro y no exploren otras cosas también. Gracias. Y finalmente, Carlos López pregunta, en el caso que menciona que es bueno realizar otro tipo de actividades para disminuir la carga de entrenamiento, ¿se podría aplicar técnicas outdoor training o indoor training? Bueno, no sé a lo que te refieres con técnicas outdoor, indoor, pero me imagino que tiene que ver con la línea de lo que veníamos hablando de, por ejemplo, yo creo que uno puede entrenar ajedrez y a la vez otro deporte, porque eso ayuda a bajar la carga, el estrés, puede ser, como decía, fútbol, tenis, natación, o si no, una actividad puramente de juego, como mencionaba el futbolín o cosas similares, dominó, cualquier otra cosa que pueda hacer, hasta póker. Y hay muchos ajedrecistas que juegan póker nada más para relajarse, no es que quieran entrar al casino, pero hay otros que terminan y se dedican al póker de manera profesional, como ha sucedido, por lo que habíamos hablado de las inteligencias transferibles. Pero
Puedes hacer esto y también indoor, que me imagino que es sin sacar a los niños o a los jóvenes. Puedes practicar, hay varias técnicas muy interesantes. Una es la visualización, que usan mucho los psicólogos deportivos, cómo imaginar situaciones de competencia o cómo buscar situaciones diferentes para relajarse. La meditación y la relajación física, la respiración adecuada, técnicas de respiración. La meditación es muy interesante, la meditación de todo tipo. El mindfulness, concentrarse en las cosas buenas y mejorar la resiliencia. Todas esas cosas pueden ayudar a potenciar el entrenamiento y a disminuir el estrés. Muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas. Entonces, agradecerle a Leonardo por su tiempo. El tema estuvo muy interesante. De hecho, surgieron bastantes preguntas. Prueba de que el tema es muy útil para todos los asistentes y esperamos que así haya sido y que lo puedan aplicar en tanto como entrenadores, como jugadores, padres o para, digamos, a nivel personal. Rescato lo del balance que debe tener cada persona. Importante el ejercicio físico, como decía Leonardo, y el balance mental. En eso hay muchas, como decía Leonardo en la última pregunta, muchas formas, practicar yoga, practicar meditación. Entonces, esperemos que puedan aplicar los temas que vimos en esta charla en su vida personal. Y en caso de que quieran ahondar un poquito más en el tema, pueden buscar, como decía Felipe, la ayuda de un profesional, en este caso, Leonardo, que aprovechando que está con nosotros. Para hacer Gracias. el comercial. Aprovecho también para invitarlos a nuestro próximo webinar, el 29 de julio, a las 7 de la noche. Jonathan Carvajal nos va a exponer el tema de entrenamiento de táctica para niños y niñas, que los temas para niños y niñas nos han pedido mucho en los anteriores webinars. Entonces, aprovechar que el tema que se va a dar el próximo 29 de julio. Y les recuerdo que esta charla, como todas las que se han dado, va a estar publicada en el canal de YouTube de la Federación. Eso en el transcurso de 2 días ya debería estar publicado. Y finalmente les agradecemos llenar la encuesta de opinión. Son 3 preguntas muy sencillas, pero para nosotros nos ayuda mucho precisamente a tener esa retroalimentación y los temas que son más importantes para ustedes. Se los voy a poner en el chat para que nos hagan el favor de llenarla. Ok. Bueno, muchas gracias Carolina por la invitación y gracias también a los que asistieron por las preguntas y por escuchar sobre psicología tanto tiempo, así que les agradezco a todos. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo.